Seguimos aquí en Bien y Saludable y no saben qué gusto me da recibir en estos micrófonos y cámaras también a mi queridísimo amigo el doctor Alejandro Cárdenas, médico internista del Hospital Ángeles del Pedregal, con este tema tan importante, querido Ale, que es el acceso a la atención médica de calidad en México. ¿Cómo podemos hacerlo? Entiendo que la salud pública es muy diferente a la salud privada, tengo que decirlo así, y yo creo que todos merecemos una atención de calidad, y más cuando se trata de salud. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Etel. Un verdadero placer estar con ustedes nuevamente y tener la oportunidad de dirigirme al público en general. Creo que el tema ha sido tratado en múltiples ocasiones, pero seguimos teniendo problemas. Uh-huh. Tú y yo sabemos perfectamente que el acceso a la salud tiene muchas limitaciones y que desafortunadamente los recursos económicos de los pacientes marcan muchas veces la posibilidad de salvar su vida Sí. o de no. A Uh-huh. veces puedes llegar hasta el diagnóstico de una enfermedad y si tienes que recibir un tratamiento de quimioterapia o una costosa neurocirugía, Pues no. seguramente no vas a poder tener acceso si esto lo estás manejando a nivel privado. Los recursos para una atención de este tipo son insalvables para los ingresos de los mexicanos. Y bueno, esto se va sumando a otra serie de elementos que han sido muy importantes a través del tiempo y de los cuales pues no hemos podido cambiar las tendencias, como por ejemplo el hecho de que tenemos solamente 2.4 médicos por 100,000 habitantes. No, bueno. Entonces, Uh-huh. la posibilidad de atención médica adecuada, pues no la podemos sostener, ¿no? Tenemos 2.9 enfermeras aproximadamente, o enfermeros o mixtos Uh-huh. en combinación para atender a cada 1,000 habitantes. Y bueno, esto se ha vuelto una complicación a través del tiempo. Y lo que está sucediendo actualmente es que estamos teniendo una gran deficiencia en la atención de los pacientes, desafortunadamente, porque los recursos públicos y los recursos privados no son suficientes para la atención de los pacientes. Sí. Y aunque existe un artículo en la Constitución, que es el artículo 4, que dice que tenemos derecho a la salud, y otras fracciones como el artículo 73, fracción 16, que dice que esto se tiene que hacer de cierta manera y de acuerdo a los recursos de nuestro país, pues bueno, aparentemente no está sucediendo de esa manera. Hay 15.6 millones de carencias o de malas atenciones o de deficientes atenciones entre nuestros pacientes, y eso es algo que debemos puntualizar, porque si no resolvemos estas cuestiones desde el punto de vista preventivo, a la hora de darle atención a los pacientes en este nivel de complicaciones, pues no vamos a tener ni recursos, ni tiempo, ni médicos, ni enfermeros, ni hospitales, ni terapias intensivas, ni neurocirugías, ni nada. No, bueno. Entonces, Aquí lo que estoy viendo, Ale, es, por ejemplo, menciona la cuestión económica, que es un parteaguas importantísimo, si es de forma privada o pública, que también en la pública, en muchas ocasiones, pues ya ves, desabasto de medicamentos, desabasto de insumos, etcétera, etcétera. Y no todo lo que hay ahí debajo, que ni siquiera lo conocemos a profundidad. También el poco personal, la deficiencia de personal por 1,000 habitantes, etcétera, y además pues la atención deficiente por la falta de capacitación, la falta de posgrados, la falta de educación continua. O sea, es un mundo hablar de salud, de la calidad en la salud, la atención médica de calidad. ¿Cómo hacemos? Tendríamos que tener programas muy claros, preventivos, por ejemplo, para que después se enfoquen los recursos en otras cuestiones, pero tendría que haber un compromiso de la sociedad. desde la primera vez que tuve la oportunidad de evaluar el porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina a salud en México, Sí. me di cuenta que se gastan más de 500,000 millones de pesos anualmente en recursos para la salud. Y este dinero va destinado básicamente a tratar a todos esos pacientes que se han complicado por cuestiones que se podían haber prevenido, que Sí. se podían haber previsto, que se podían haber salvado antes de convertirse en esta monstruosidad que son las complicaciones, como son las enfermedades cardiovasculares, los accidentes
vasculares cerebrales, Cerebrales, los sí. cánceres, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, complicaciones del tabaco, insuficiencia renal, todos estos problemas que necesitan tratamientos costosísimos y que realmente no podemos confrontar. O sea, todo el presupuesto se gasta en esto y la verdad no estamos solucionando el problema. La realidad es que para los recursos que tenemos en Latinoamérica, lo que necesitamos es hacer medicina preventiva y Claro. salud pública. Con estos recursos que tenemos, con este 33% de médicos especialistas y los demás médicos generales, tenemos que enfrentar el problema, pero de una manera diferente, porque aplicar recursos a una situación que no se puede resolver, pues es como tirar el dinero en un Sí. agujero sin fondo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer medicina preventiva, pero tenemos que empezar desde los problemas de educación a nivel escolar. Sí, que estoy Si de acuerdo. nosotros, como lo hemos dicho múltiples veces, empezamos a educar a los niños sobre la actividad física y la manera de comer adecuadamente, y vamos poniendo asignaturas en los diferentes años escolares hasta llegar a la universidad. Seguramente cuando estén en la universidad, nuestros pacientes van a ser expertos en nutrición y Ujú. expertos En actividad física y actividad física, en hábitos ejercicio, saludables, deporte. ¿no? Ujú. Exactamente. En la importancia de no fumar, en la importancia de moverse, en la importancia de alimentarse balanceadamente, en todo eso, que ahorita no se menciona nada. O sea, yo entiendo que debe de haber una relación muy importante entre la industria alimentaria, nosotros como organizaciones, como pacientes, como comunidad, pero ¿qué vamos a hacer? Porque eso está padre lo que se debe, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos nada más, como dicen, nada, o sea, seguimos con lo mismo pensando cada vez recursos para cada vez curarnos y volvernos esclavos en un tratamiento, por ejemplo, de hipertensión o de diabetes, o ¿no? Y no es la idea. Sí, es exactamente la situación como lo habíamos mencionado. Yo creo que de no trabajarse esta perspectiva de salud desde el punto de vista preventivo, no tenemos muchas oportunidades de mejorar la condición y los marcadores epidemiológicos en los próximos años. Seguiremos teniendo como número uno de causa de muerte en hombres y mujeres enfermedades cardiovasculares, enfermedad vascular cerebral, vamos a seguir teniendo infartos, vamos a seguir teniendo problemas de insuficiencia renal. Sabemos que todos los factores de riesgo tienen un común denominador y es que producen estrés oxidativo. O sea, el estrés, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión arterial, todos producen estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo genera un proceso inflamatorio Inflamatorio. Uh-huh. crónico que a su vez va a alterar el comportamiento de la producción de proteínas del organismo, modificando el trabajo fisiológico que hace el organismo y Pues, entonces dándole oportunidad a uh-huh, que se instalen enfermedades como la enfermedad endotelial que que es del destruye tejido, la el parte interior de interna. las arterias. Así es. Estoy platicando con el doctor Alejandro Cárdenas, médico internista, un gran experto que siempre has estado en pro de ver cómo hacemos estos cambios, querido Ale. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, yo creo que aquí hay una gran responsabilidad como sociedad y nos estamos quedando muy cortos. Hay mucha gente, como dijiste tú. Sí, puedes tener un diagnóstico acertado, que eso también ya sería un obstáculo, ¿no? Por esta falta de atención y de calidad. O sea, estoy hablando de la educación continua y que sí hay médicos extraordinarios en todos los niveles públicos y privados, pero también hay otros que simplemente sacaron un título y ahí se quedaron y hay cosas que van avanzando, tú lo sabes perfectamente. Pero ya cruzamos esa línea. Ahora, igual puedo tener un diagnóstico oportuno, pero no el dinero para un tratamiento apropiado. Esa es la parte triste, ¿no? Y Sí, eso se llama discriminación y es otra de las sí. garantías individuales que se supone que deberíamos de tener. No, no debemos de ser discriminados por no tener recursos Sí. económicos. Sin embargo, no hay manera de acceder a la salud. Solamente 2.8% de la población tiene No, bueno. acceso a este tipo de medicina a nivel privado, que es, pues, como habíamos dicho, de tecnología de punta con los mismos médicos probablemente que están en las instituciones, Claro. en el IMSS, en la Secretaría de Salud, son los mismos médicos, sin embargo, no tienen los recursos en un lugar para atender al paciente y en otro sí. Y en Sí. otro lugar el paciente no tiene los recursos para pagar el dinero
y entonces se queda sin tratamiento. Más o menos se dan un promedio de 1 millón de consultas por día, de los cuales si los 325,000 médicos que tenemos se dedicaran a dar consulta todos en ese día, pues darían 3 consultas. Sin embargo, sabemos que el cúmulo de médicos, de acuerdo a la situación geográfica, no es uniforme. Entonces, no hay manera de darle atención a todos los pacientes con el tipo de especialista que se necesita, o a veces no tenemos el recurso para mandar a un médico general a ciertas áreas del país donde hay muchas limitaciones desde el punto de vista de transporte y de atención médica. Entonces, bueno, el sector de salud se hace cargo de la mayor parte de los pacientes. Sin embargo, si medimos la calidad de acuerdo a los estándares que propone la OCDE, que es la Organización para la Colaboración y Desarrollo Económico, pues nos estamos quedando más o menos a la mitad. México está a la mitad de los estándares pretendidos, o a la mitad de lo que está mostrando de todos los indicadores en otros países. Nos hace falta dar el camino. Lo que necesitamos es muy importante y se llama educación. Si nosotros tenemos educación, ya tenemos el principal recurso para hacer las modificaciones y poder acceder a la prevención. Creo que esa es la herramienta y es la etiqueta que debemos de ponerle a todas las cosas. En México debe de invertir mucho más dinero en educación, y en educación desde preprimaria hasta los niveles óptimos, para que de esta manera todos seamos colaboradores del cambio en el programa de salud futuro. Que aquí me cuesta trabajo pensar, tal vez no lo vamos a ver tú y yo, querido Ale, que vivamos muchos años, pero tiene que haber un cambio radical, porque estamos hablando de educación en estos chavos, pero también en las familias. Tú sabes que en el núcleo familiar se gesta las principales decisiones de salud, pero si yo como padre no estoy al tanto de lo que es bueno para mis hijos, o qué es lo adecuado para mantenerme yo sano y ser un ejemplo para mi familia, está muy complicado. Y necesitamos... Por supuesto, es la escuela, es la familia, es el trabajo. Todo aquel que tenga injerencia sobre un grupo de gente, o que sea un líder, o que tenga comando o mando sobre ciertos grupos, debe de ejercer este tipo de trabajo de educación para modificación de los proyectos a futuro de salud. Y creo que no es tan complicado si lo analizas. Seguramente, como dices, no lo vamos a ver, pero es cuestión de tiempo. En 20 años estaríamos viendo cambios importantes y de manera radical, y el presupuesto que estamos gastando en pacientes que no tienen ya remedio muchas veces porque están muy complicados, lo podríamos invertir precisamente en esto, en un crecimiento de los sistemas de salud del país, que darían precisamente soporte a esta educación y apoyo. Y que sí se parezca al de Dinamarca, ¿verdad? Pero bueno, ya esa es politiquería, como dicen. Querido doctor Alejandro Cárdenas, un placer, y sabes cómo te quiero, y te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, Ale, querido. Muchísimas gracias. Y sí, espero que sí lo veamos, 20 años, esperemos estar aquí. Gracias, yo soy Ethel Soriano, y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.